Palacio Legislativo. Y hablando del Congreso de la República, está con nosotros de manera presencial en el set la presidenta de la Comisión de Economía, la congresista Rosángela Barbarán, y es representante de Fuerza Popular. Fue elegida el 18 de agosto, ya lleva aproximadamente 5 meses. Congresista, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. En realidad, bastante contenta del trabajo que hemos desplegado desde la Comisión de Economía. Si bien nos encontramos en una crisis política que creo que se va agudizando cada día más, nosotros hemos sabido separar la función que tenemos desde el Congreso y hemos trabajado con el gobierno cuando estaba el señor Pedro Castillo y ahora con la señora Dina Boluarte, ¿no? De hecho, cuando el premier Otárola asiste al Congreso de la República justamente a solicitarle el voto de confianza, anuncia que iba a enviar, y de hecho les envió este paquete, ¿no?, de facultades legislativas en materia tributaria, finanzas y otros más. ¿Cuál es el balance, congresista, del trabajo que se está realizando en la Comisión de Economía? Nosotros desde el día 1 que se entregó el proyecto le hemos dado la prioridad debida, ¿no? La reactivación económica depende muchas veces mucho también del dinamismo que pueda tener el gobierno a través de estos decretos, ¿no? Así que nosotros ya hemos tenido al ministro de Economía haciendo la exposición, sustentando el pedido. Han habido varias preguntas, varias dudas de algunos congresistas. Hemos tenido también algunos técnicos, entre ellos el exministro, ¿no?, de Economía, el director también, miembro del Banco Central. Y ahora estamos desplegando una serie de rondas ya con funcionarios de los diferentes ministerios. Lo que nosotros queremos es apoyar, dando obviamente las facultades, pero estamos revisando a detalle sobre, analizar un poco también la coyuntura de lo que se necesita como prioridad para que no haya ningún tipo de inconveniente luego, ¿no? Entendemos entonces que durante esta semana, mañana hay sesión de la Comisión de Economía, ¿a qué hora? Mañana tenemos sesión 9:30. Vamos a atender los dictámenes que se quedaron justamente fuera porque en la última sesión tuvimos una exposición larga de los técnicos sobre el tema de facultades, ¿no? Y vamos a continuar igual haciendo mesas de trabajo que se están haciendo desde la comisión para atender los alcances y detalles de esta norma. ¿Cuándo se tiene previsto que termine esta ronda de escuchas, de citas a los representantes de gremios, y cuándo estaría listo el dictamen, por ejemplo? Yo creo que esta semana ya terminaríamos todo las mesas para tener los insumos consolidados, y la próxima semana yo espero que a mitad de semana ya podamos contar con un primer texto, ¿no? Recordemos que también este ha sido enviado a la Comisión de Descentralización y lo que esperamos es que, si bien soy la primera comisión, siempre que hay un trabajo en conjunto, ¿no? Claro, para que esto después no tenga posiciones diferentes, sino todo lo contrario, que los congresistas, tanto de Descentralización como Economía, coadyuven a que sea un dictamen que se pueda ver prontamente en el Pleno. Ahora, congresista, el periodo legislativo acaba el 10 de febrero. Entonces, para la próxima semana ya estaríamos fuera, ¿no? Eso se vería entonces en la comisión permanente. ¿Cuál va a ser? No, en realidad no hay ningún inconveniente porque la próxima legislatura, según lo que se ha adelantado el 15 de febrero, ¿no? Este no es un proyecto que requiere de una espera o 2 votaciones como los temas de adelanto de elecciones, pero igual yo quisiera que sea lo más pronto posible, pero sin perder la prolijidad del texto que esperamos, ¿no? ¿Hay alguna propuesta del Ministerio de Economía que a ustedes les ha hecho ruido, de repente que se debe ajustar? Respecto a los pedidos sobre el tema tributario, ¿no? Si bien siempre se han utilizado algún tipo de exoneraciones o flexibilidad sobre el tema de impuestos, lo que sí estamos leyendo con mucho detenimiento es el pedido de la creación prácticamente de un nuevo régimen, ¿no? En donde causa un poco de, no de molestia, sino de expectativa, que no se sabe si positiva o negativa. Por ejemplo, los bodegueros, la Asociación de Bodegueros, las MIPES se están pronunciando porque ellos de alguna manera podrían verse afectados si es que esto no funcionara. Y además por el tiempo, no estamos en medio de un debate de que si es que va a haber o no adelanto de elecciones, estamos evaluando si es realmente conveniente un nuevo régimen para nuestro país. Hay otro tema que también, de hecho, se aprobó en la Comisión de Economía, me parece que a finales de enero, el 24, 26 de enero aproximadamente, que es un dictamen para evaluar un aumento de la remuneración mínima vital que ahora es de 1.025 soles y que de hecho aumentó 350 soles en los últimos 12 años. ¿Esto va a servir
¿Realmente, congresistas, ustedes han evaluado el impacto teniendo en cuenta que el mercado laboral es desigual, ¿no? La mayoría de personas trabajan en la informalidad casi 80% y solo un 20-24% van a recibir este beneficio? Justamente para que los peruanos que nos están viendo entiendan. Esto lo que está buscando es dejar de lado la politización sobre la propuesta de aumento de sueldo. Viene un candidato y te dice, yo voy a aumentar el sueldo. Suena bonito en la práctica. Puede ser de repente para un país con mucha formalidad, pero la realidad del Perú es otra. Lo que este dictamen busca es que a la hora de tomar una decisión sobre la subida del sueldo mínimo, existan factores, por ejemplo, en donde concilien los empleadores, los trabajadores, los técnicos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y que ellos se pongan de acuerdo en que si es viable, si es el momento, y además van a evaluar factores, ¿no? Claro. Van a evaluar el nivel de informalidad del momento, van a evaluar la inflación y otros que van a permitir tomar una decisión real y no responder a un tema populista. Pero no se está condicionando porque se establece que sea cada 2 años. Ponga que de repente no se llega a un acuerdo, ¿no? Luego de esos 2 años, ¿qué va a pasar? En realidad lo que se busca es que cuando tú ya tienes factores establecidos, preestablecidos, los resultados se van a ver a ello. No va a ser el momento en el que el gobierno decida hacer una norma de repente para pasar la mano sobre algún problema, ¿no? O como una cortina de humo, sino va a ser un momento de sinceramiento en donde el Consejo Nacional de Trabajo se va a poner de acuerdo sobre las cifras que les determine también los resultados y los factores. ¿Está activo el Consejo Nacional de Trabajo? En realidad activo siempre ha estado. El problema es que no se hacen efectivas las reuniones por no sé si diferencias que han tenido entre los trabajadores y los empresarios, los empleadores. Yo he mandado una carta desde el año pasado a todas las partes del Consejo Nacional de Trabajo, no por el tema de la remuneración, sino porque hay muchos temas que realmente no se han discutido hace mucho tiempo por estas diferencias. Y yo creo siempre que por el país tenemos que sentarnos a conversar sin importar realmente a quién tengamos enfrente, sino para tomar decisiones. Ajá. Acá me hace algo de ruido, congresista, porque en el artículo 24 de la Constitución se habla justamente de los derechos del trabajador y dice: las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Entendemos que es un diálogo, digamos, que se establece para aumentarle o no, o subir el piso salarial. Pero aquí con este proyecto no se establece el diálogo, sino se condiciona que cada 2 años sí o sí se debería evaluar para subir el piso salarial. No, en realidad no es tanto así, porque ha habido una modificación del dictamen. Una cosa es el proyecto de ley y otro es el dictamen que finalmente surge. Nosotros como la comisión hemos recogido inclusive los aportes que tuvo en ese momento el Ministerio de Trabajo para retirarle algunos factores. ¿Pero va a ser cada 2 años? En realidad eso se discutió en su momento, no solo la revisión y la aprobación, porque tú puedes sentarte a conversar sobre ese tema cada 2 años, pero el dictamen es clarísimo y lo que ha establecido es que con la resolución, se podría decir, satisfactoria, se puede hacer, siempre y cuando exista una decisión por todas las partes. O sea, eso es lo fundamental. Se refiere usted al informe. Al informe porque final. Se habla de un informe que tiene que preparar el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Trabajo. Sí. Si los tres no están de acuerdo, no se podría. No se podría. Claro. Ok, entonces no es que sea cada 2 años, simplemente cuando haya un acuerdo. Cuando hay un acuerdo. Por ejemplo, yo en este caso podría convocar, porque supongamos, soy la representante de los trabajadores y convoco a una reunión para verlo, pero los factores nos van a determinar y además los otros agentes si es que es viable o no en ese momento y después lo podremos volver a discutir. Pero no significa que cada 2 años se va a ver y cuál va a ser el monto. Eso, ok, perfecta esta precisión, congresista. ¿Y esto cuándo se va a ver en el Pleno? En realidad ahora, justamente como tú lo has dicho hace un momento, hemos tratado de atender desde la Comisión de Economía siempre en un orden de prioridad. En su momento fue el Plan Impulso a Perú, la Comisión de Economía aprobó todos los dictámenes, todos los proyectos que mandó el Poder Ejecutivo, se aprobaron, se hizo un pleno económico para verlo y se vieron todos. Luego también tuvimos un pleno MIPE en donde vimos 7 proyectos de ley
en favor de las MIPES, y yo creo que ahora lo que viene es la prioridad facultades, y después de ello igual vamos a tener nuevamente que hacer el análisis de prioridad para que se puedan ver estos temas. Yo creo que en realidad todos los proyectos que entran a la Comisión de Economía son muy importantes, pero siempre por temas de cuestión de tiempo tenemos que ir ajustando para ver cuáles ingresan y cuáles no, pero eso ya no depende tanto de mí, claro, de la mesa sino directiva. de la mesa directiva. Ahora, entendemos entonces que esta propuesta de la remuneración mínima va a ser de las primeras que se vean en la segunda legislatura. Lo que se espera es eso, porque no vaya a ser que la presidenta mañana se le ocurra nuevamente subir el sueldo mínimo, ¿no? Y yo creo, y lo reitero siempre, ¿no? Hay cosas que suenan muy bonito, pero no es que sean lo mejor para nuestra economía. Y en una economía tan golpeada por la pandemia, por la crisis política, necesitamos nosotros, de alguna manera, ser lo más objetivos posibles, y eso procura hacer la Comisión de Economía también. ¿Qué tanto conversa usted con el ministro de Economía, justamente para poder encontrar puntos en consenso en la agenda que usted pueda impulsar o se puede impulsar desde la Comisión? Nosotros tenemos una comunicación muy fluida con el ministro de Economía y también con su equipo, ¿no? Okay. Yo creo que entendimos desde un principio, desde que estaba el señor Curburneo, quien ha ido también muchas veces a la comisión, hemos hecho mesas de trabajo, cada vez que se le ha convocado ellos han ido. Y otra cosa importante que tengo que reconocer también es que cuando ellos envían un proyecto, es importante que los congresistas escuchen cuál es la exposición, y lo han hecho. Nosotros como Comisión de Economía hemos hecho sesiones en Tarapoto, hicimos una en Ica y hemos hecho otra también en el Parque Industrial de Villa El Salvador, y siempre hemos procurado que el ministro de Economía participe, y así lo han hecho. ¿Entendemos entonces que esta propuesta de la remuneración mínima no va a ser observada por el Ejecutivo? En realidad hemos acogido todas las propuestas que hizo el Ministerio de Trabajo. Yo espero, evidentemente, que no sean observadas, porque hemos tenido un trabajo y procurado, ¿no?, ser lo más objetivos en ese sentido. Pero como todavía no hemos tocado ese tema, sería importante igual que lo veamos con ellos, ¿no? Igual, si hay alguna observación, nosotros siempre hemos tratado también de hacerlo por insistencia o por allanamiento, pero en favor de los peruanos. Ahora, a ver, hay ciertas movidas congresistas, ¿no?, en el plano del Congreso de la República, pero antes de eso quería consultarle, ¿hay algún proyecto o un dictamen de la Comisión de Economía que se va a discutir el día de mañana en el Pleno o no? En la Comisión de Economía están los que quedaron como priorizados, ¿no? Uno de ellos es para el fortalecimiento del Consejo Fiscal, que quedó todavía ahí. Hay uno también de la Comisión de Economía que es para poderle pagar a los deudos del personal de salud que falleció en la pandemia, que también está pendiente, y yo agradezco a los congresistas que hayan firmado la priorización de este proyecto. Y vamos a ver finalmente cuáles son los que ponen en agenda priorizada, y esos son los que se van a ver. Ahora, en la comisión, en la mesa directiva que preside el congresista José William, tenemos a Marta Moyano, tenemos a Digna Calle, que ha renunciado, y tenemos a Alejandro Muñante. Digna Calle renuncia a su puesto de segunda vicepresidenta de la mesa directiva. ¿Quién debería asumir, congresista? Mira, en realidad nosotros como bancada no hemos debatido todavía el tema, no he escuchado tampoco de algunas propuestas. Yo creo que lo más objetivo sería que participe de repente algún miembro de alguna bancada que todavía no esté representada en la mesa. Esa es una posición a título personal, porque no he conversado con mi bancada. Pero más allá de quién sea la persona, yo creo que deberíamos en este momento más que nunca comprometernos con la labor que nos encomiendan en este caso los congresistas y los peruanos. Me ha sorprendido que la señora Digna Calle renuncie a través del Twitter cuando ella asiste muy poco al Congreso de la República. Entonces, este disgusto o este oportunismo que ha tenido, sí quiero lamentarlo, ¿no? Y ella finalmente le dará las explicaciones de repente a su bancada y también al Congreso, pero sí siento de que tú no puedes renunciar a aquello que te han confiado para que lo hagas bien, ¿no? Y mucho más si es que no eres sincero diciendo por qué es que renuncias, ¿no? Ahora, ¿usted siente que el Congreso de la República se está, digamos, comportando a la altura de la situación política? Yo siempre he considerado que hablar de un bastión de la democracia es hablar del Congreso de la República. No puedo meter tampoco en el mismo saco a los 130 congresistas. Yo creo que ya los peruanos, las personas saben perfectamente hacer un juicio de valor
ser muy críticos sobre las acciones, actitudes y decisiones que toma cada uno de los congresistas. A mí sí me hubiese gustado que hubiésemos llegado a un consenso sobre, por ejemplo, el tema del adelanto de elecciones, porque es un clamor. No podemos aquí tampoco generalizar. Yo sé que hay mucha gente que nos confió por 5 años, pero la crisis política es tan, pero tan dura que esa renuncia que podíamos hacer de alguna manera iba a ayudar para calmar un poco las aguas, ¿no? Lo que demuestra, digamos, que el Congreso de la República no está, digamos, leyendo exactamente o de manera correcta las demandas de la población, ¿no? Yo no diría el Congreso de la República, sino que hay algunos congresistas que no están leyendo el sentido de urgencia y la realidad. ¿Que se están aferrando al poder? No creo que se estén aferrando. Bueno, se están votando en contra es porque... No se quieren ir. Ahí en realidad yo no diría tanto que se están aferrando porque ellos fueron elegidos por 5 años, ¿no? Entonces, lo que yo, haciendo una lectura diferente, diría de que no están atendiendo al sentido de urgencia, que es un pedido, que las personas que nos pusieron hoy también nos están pidiendo que de alguna manera le demos la oportunidad a otras personas, ¿no? Que se vayan a sus casas. No sé si a sus casas o a dónde, pero la idea yo creo que es siempre sentido de urgencia y atención. Aquellas personas que hemos hecho un trabajo, creo yo, bueno, no nos debemos sentir menos porque renunciamos a algo que es legítimo, ¿no? Es una oportunidad también para darle oportunidad, un refresco a esta crisis que realmente está agudizándose, ¿no? Claro. Y lo sufren las personas más vulnerables. Exactamente, estamos hablando ya de más de medio centenar de fallecidos a nivel nacional, lamentable. Esto, congresista. Ahora, Dina Boluarte estuvo el día de hoy, me parece que en Arequipa, ¿no? Y ella dijo nuevamente que no va a renunciar. Entonces, nuevamente la pregunta se cae madura, me parece, congresista, porque ¿cuál es la salida? Se estarán preguntando los peruanos, porque si ni la presidenta va a renunciar, si en el Congreso de la República se cae una tras otro proyecto de adelanto de elecciones, entonces... Yo en realidad tampoco creo que la varita mágica de la solución de los problemas sea el adelanto o la renuncia a Dina. ¿Cuál sería? Yo giraría un poco más al tema de las demandas sociales. Un pueblo, peruanos, que por años les han postergado sus pedidos de agua, que por años les han postergado las oportunidades laborales, que por años les han postergado la construcción de obras, un país con más de 2.600 obras paralizadas, obviamente tienen que tener un hartazgo, un dolor sobre la clase política en general, pero también hay que ver quiénes han sido los responsables e ir a trabajar ahí. Yo creo que la señora Dina Boluarte lo que tiene que hacer ahorita es supervisar el trabajo que vengan a hacer los gobernadores regionales, los alcaldes, los congresistas. Tenemos que hacer un trabajo de acompañamiento, de fiscalización real, pero no un papel, sino ir y ver qué está pasando. O sea, ¿por qué es que Puno, siendo una de las regiones más ricas en recursos, por así decirlo, tiene un hospital paralizado, tiene obras que por años no han sido hechas, ¿no? Yo creo que si se cumple eso, si se construye un buen colegio, la gente va a recuperar la confianza en la clase política. Bueno, eso va a tomar muchos años, ¿no? Porque la Dependiendo. brecha en educación, más o menos unos 20 años, invirtiendo 5.000 millones de soles por 20 años. Yo creo que ahí es mucha voluntad, ¿ah? Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, no debería renunciar Dina Boluarte, sino fiscalizar a los gobernadores regionales y... No, lo que tiene que hacer Dina Boluarte, primero, es entender que ella es la presidenta de la República. O sea, ella ya no es una ministra más. Ella es la presidenta de la República y tiene que dar soluciones al clamor de la población. ¿Y su renuncia no es una solución, o sí? Yo no creo que sea una solución, la verdad. O sea, si realmente ella se siente en la no capacidad, la renuncia podría ser viable. Pero en todo caso lo que ella tiene que hacer es tomar el foco de la realidad del país, ¿no? Mientras que el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? De alguna manera parece que se estén tirando la pelota, y lo digo también con toda sinceridad, necesitamos a alguien con liderazgo que conduzca una salida. O sea, que sea capaz de sentarse a dialogar con las muchas personas pensaban más conflictivas. que Dina Boluarte no va a renunciar, que sea el Congreso de la República que tome las riendas, digamos, de darle solución a la crisis política, adelantando elecciones, y ni eso pudieron hacer. Bueno, en realidad eso todavía no se ha caído, ¿no? El adelanto de elecciones, yo lo he dicho desde un principio, creo que desde el año pasado, ¿no? Quedan 3 días. Es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo, pero yo sí estoy en contra de considerar eso como una única solución. O sea, no es que haya adelanto de elecciones y el país va a cambiar totalmente.
es una serie de cosas, son una serie de reformas que en ese momento están debatiendo. Es una comisión, por ejemplo, como la de Economía, que ha aprobado más de 28 dictámenes en favor. Hemos tenido nosotros una firma de autógrafa con las MIPES del país y créeme, o sea, ver la cara de satisfacción de los emprendedores pujantes de nuestro país, de ver que van a tener oportunidades a través del núcleo ejecutor, a través de la devolución, por ejemplo, de sus detracciones, eso es lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Clarísimo. Congresista, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Rosángela Barbarán, presidenta de la Comisión de Economía, estuvo con nosotros. Pausa y volvemos.